Digestión y calcinación para análisis de metales. La exposición es elaborada por Ana Carolina Arla Gómez y Yandel Fabricio Serrano. Antes de empezar, es importante decir que este tipo de análisis es utilizado debido a la peligrosidad de los metales, pues es mayor al no ser ni química ni biológicamente degradables. Pues una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante muchos años y pues además su concentración en seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros. Y pues la ingesta de plantas y animales contaminados puede provocar síntomas de intoxicación. Entonces vamos a definir qué es digestión ácida. La digestión ácida es el método tradicional utilizado en la preparación de varios tipos de muestras a fin de transferir por completo los analíticos en solución para que puedan ser analizados de forma líquida mediante técnicas analíticas como la espectrometría de absorción atómica y la polarografía. El análisis de absorción atómica pues, se basa en que cada elemento tiene un número de electrones asociados a su núcleo. Cuando está en el estado normal y más estable, la configuración orbital de un átomo se conoce como el estado fundamental. Y ya pues si se aplica energía a un átomo, la energía pues es absorbida y pues un electrón es promovido a un estado menos estable que se conoce como estado excitado. Pues desde ese estado inestable el átomo vuelve a su estado fundamental y libera energía luminosa. El estado fundamental pues, de un átomo absorbe pues, esa energía luminosa a una longitud de onda específica y pasa pues, en un estado excitado. Pues si el número de átomos en ese paso de luz incrementa, la cantidad de luz absorbida también se va a incrementar. Y pues por la medición de cantidad de luz absorbida se puede determinar cuantitativamente la cantidad de analíticos. Pues el uso de estas fuentes de luz, pues de selección de longitudes de ondas, permiten determinar elementos específicos. Los objetivos de la técnica, pues el análisis de metales en el laboratorio se lleva a cabo pues, en una muestra filtrada para determinar los metales solubles, o en una muestra sin filtrar se somete a digestión ácida para determinar los metales totales. Pues todo esto es por espectrometría de absorción atómica. Por este método se puede determinar varios metales, como cadmio, como cobre, el plomo, cromo, pues en fin. Y estos métodos se aplican para analizar muestras en aguas, en alimentos, en productos farmacológicos. La digestión ácida se lleva a cabo con un ácido nítrico y peróxido de hidrógeno para lograr la oxidación completa y reducir las interferencias causadas por la materia orgánica. El objetivo de todo proceso de digestión ácida es la solución completa de los analitos y la descomposición total de la muestra, evitando la pérdida o contaminación de la sustancia de interés. Los métodos de digestión se usan para reducir interferencias debido a la presencia de materia orgánica y convertir los metales a una forma que se pueda analizar, generalmente metal puro. Bueno, los tipos de digestiones, hay vía húmeda y vía seca. La vía húmeda se basa en la descomposición de una materia orgánica de la muestra pues, que se va a analizar a partir de un medio ácido, el cual cumple la función de separar el metal correspondiente. Y la vía seca es el método de calcinación que consiste en eliminar la materia orgánica de la muestra calentándola por etapas. Primero se elimina el agua, luego se carboniza el producto y finalmente se incinera la muestra. Las ventajas y desventajas. Las ventajas es que los ácidos empleados son bastante efectivos para disolver los metales pesados.
Los ácidos es ácido nítrico y ácido perclórico. Las desventajas, pues un método lento, que puede durar horas, días. Hay posibles contaminaciones de la muestra, contaminación ambiental, hay pérdida de elementos volátiles de la muestra, pérdida de ácidos y vaporización del disolvente. Y no hay un buen control de la temperatura de reacción. La digestión ácida por microondas es uno de los procedimientos estándar en la preparación de muestras para el análisis elemental de química analítica. La muestra se calienta pues, en vasos cerrados transparentes junto con los ácidos. Las temperaturas máximas de trabajo normalmente están entre 180 y 220 grados centígrados, pues dependiendo del tipo de muestra. Y a estas temperaturas se produce la degradación parcial o completa de la muestra. Ventajas y desventajas de la técnica. Eh, las ventajas es que convierte las muestras sólidas y líquidas en soluciones acuosas. Se destruye la materia orgánica, el control de presión y temperatura. Se eliminan pérdidas por proyecciones de la muestra, como en el caso de la parrilla de calentamiento. Eh, extensas áreas de aplicación, pues hay extensas áreas de aplicación como son alimentos, metalurgia, biología, minerales, etc. Las desventajas es que no tiene interacción con sustancias no polares y se debe tener precaución al utilizar algunos ácidos, pues por la peligrosidad de estos, pues como el perclórico, sulfúrico, fosfórico. En muestras orgánicas limita el peso de muestra a 0,5 gramos y en muestras inorgánicas hasta 10 gramos. Y el uso de recipientes de teflón. Aplicaciones. Existen extensas áreas de aplicación para este tipo de extracción, como son la agricultura, la biología, el sector ambiental, de alimentos, metalurgia, algunos aceites, plásticos y minerales. En alimentos, este tratamiento es utilizado para muestras como legumbres, carnes, harinas, entre otras, para determinaciones de elementos como sodio, hierro, zinc, calcio, el potasio y metales pesados como cadmio, plomo e incluso también el mercurio. Entonces, vamos a hablar sobre los procesos de extracción que se generan por tres tipos o métodos en los cuales se encuentra la vía húmeda, la vía seca y la vía por microondas. Por parte de la vía húmeda, el proceso es el siguiente. Primero se mezcla la muestra y se lleva y se transfiere a un recipiente. Seguido se añade el ácido concentrado y las perlas de ebullición. Esto con el fin de generar la estabilidad durante la ebullición de la solución. Siguiente a ello se calienta hasta realizar una ebullición lenta y que se logre la evaporación. Lo ideal no es dejar secar la muestra para que no se pierda eh, el analito cuando se volatilice. Luego se agrega ácido hasta que se logre la digestión completa. Entonces, ¿cómo sabemos que la digestión es completa? Nos damos cuenta cuando el color de la mezcla se torna mucho más claro. Por último, llevamos a filtrar la solución restante con ayuda de agua destilada y lo diluimos para realizar el análisis. Por la vía seca, esta es la vía de la calcinación. Entonces, el procedimiento que se hace es, primero que todo, pesar una muestra seca, ojalá si está pulverizada en un crisol de cuarzo. Entonces, este crisol se introduce tapado ligeramente dentro de la mufla y se lleva a calentar aproximadamente a 550 grados centígrados durante 4 horas, hasta la obtención de cenizas blancas o ligeramente grises. Entonces, estas cenizas blancas o ligeramente grises son las que me indican que ya se realizó totalmente la calcinación.
Luego de generar la calcinación, se retira el crisol y se deja enfriar dentro del desecador de vidrio hasta una temperatura ambiente. Luego de ello se añade una cantidad de ácido clorhídrico concentrado, se tapa el crisol con un vidrio reloj y se calienta suavemente hasta la disolución de las cenizas. Esto con el fin de hacer la digestión con el ácido para poder extraer el metal a cuantificar. Seguido y por último se realiza un filtrado de la solución y se deja enfriar para el próximo entonces análisis de la muestra. Como se vemos en la imagen, se ve que primero se hace una predigestión, luego se lleva a la mufla a hacer la calcinación y como vemos en la última parte se encuentra ya las cenizas grises que nos indicaron que se hizo por completo la calcinación. Seguido está la vía microondas. En esta se pesa alrededor de 0.5 gramos de muestra seca y se transfiere a un vaso digestor. Estos vasos digestores por lo general son inertes y esa es la idea de la técnica, que sean inertes para que no tengan ningún tipo de interferencia al momento de realizar el análisis. Entonces se transfiere entonces la muestra al digestor, al vaso digestor y luego se añade un ácido nítrico concentrado libre de metales con una mezcla también con ácido clorhídrico y con agua oxigenada. Después se programan las diferentes condiciones de temperatura y el tiempo que se necesita para cada ensayo por separado. Eh, Al final, tras la digestión con el microondas, se permite que el vaso digestor alcance la temperatura ambiente, es decir, que se enfríe y luego se diluye la muestra con agua destilada y se almacena para el análisis posterior. Esta es una de las técnicas más apropiadas para este tipo de digestión de muestras, ya que es muy favorable para que no se pierda el analito por la evaporación, porque al ser muy volátil y al estar sellado durante el proceso no se genera la pérdida. Aparte de que es muy efectivo en el calentamiento debido a las microondas. Los reactivos usados en el proceso. Se utilizan diferentes reactivos que por lo general son los ácidos que generan la digestión. Pero entonces se encuentran los oxidantes que, por ejemplo, está el ácido nítrico que tiene un poder oxidante a temperaturas mayores de 100 grados centígrados. También utilizamos el peróxido de hidrógeno que es altamente oxidante y se usa en mezclas con el ácido nítrico, como ya habíamos mencionado, para el análisis de microondas. Está el ácido sulfúrico, que se utiliza para muestras inorgánicas y orgánicas, y el ácido perclórico, que se utiliza que es altamente oxidante. Por otro lado están los no oxidantes. Está el ácido fluorclórico, que disuelve fácilmente todos los silicatos. Es uno de los más utilizados cuando se utilizan los silicatos y es altamente contaminante y muy peligroso para la salud humana. También está el HCl, que se utiliza para muestras inorgánicas y algunos silicatos. También es peligroso cuando se trabaja con estos ácidos. Por otro lado están las mezclas, que es un tipo muy importante, pues es muy importante en estos tipos de evaluación de analitos, o sea, de la extracción. Entonces se encuentra, por ejemplo, el agua regia, que en una relación de 1 a 3, el 1 es el HNO3, que es el ácido nítrico, y 3 veces de HCl, de ácido clorhídrico. También se pueden generar estos, pues, aguas regias para metales, aleaciones, aceros y metales preciosos. Hay una mezcla también que se genera de ácido nítrico y del H2O2 en una relación 4:1, donde el 4 es el ácido nítrico y el 1 es el agua oxigenada. Este se utiliza para muestras orgánicas porque genera un mayor poder oxidante para muestras orgánicas.
También la relación del ácido nítrico con el ácido clorhídrico, que tiene la misma relación 4:1 que la anterior, y también se utiliza para muestras inorgánicas, para atacar parcialmente a los silicatos. Ahora veremos los montajes y equipos que se utilizan para cada tipo de evaluación de la digestión. Entonces, para la vía húmeda es necesario utilizar vasos de precipitado por el rango de 200 y 400 mililitros, un vaso de teflón, los vidrios reloj, embudo de vidrio para la filtración, las probetas volumétricas, el papel de filtrado y algunos otros como las pinzas y las espátulas de acero inoxidable. Es importante que se haga antes y en todos los procesos un limpiado, un lavado de los equipos, de los materiales con el ácido que se va a utilizar para hacer la digestión. Esto con el fin de evitar interferencias y con el fin también de evitar contaminaciones de las muestras. Entonces se deja aproximadamente 1 hora antes en este ácido con el fin de evitar entonces estos inconvenientes. Los equipos utilizados para la vía húmeda son la campana de digestión con sistema de extracción de gases, está para realizar las respectivas mezclas, y la parrilla de calentamiento donde se aumenta la temperatura de la solución con el fin de que se realice la digestión completa. Para la vía seca, los materiales son los siguientes. Se utiliza un crisol de cuarzo en el cual va la muestra que se va a llevar a la calcinación. Se va a utilizar un desecador de vidrio, un vaso de precipitado, papel filtro, vidrio de reloj, embudo cónico y balón volumétrico. Los equipos a utilizar son la balanza analítica, la cual me permite generar el peso ideal que voy a utilizar para el analito y llevarlo a la mufla. Esta mufla me va a permitir la calcinación de mi muestra para luego terminar la digestión con la plancha de calentamiento, en donde se genera la digestión completa gracias al ácido que se le adiciona después de la generación de la calcinación. Por otra parte, para la vía microondas, los materiales a utilizar son vasos de digestión, frascos plásticos, balón volumétrico, espátula 2.0. Cabe mencionar de nuevo que los vasos de digestión se necesitan que sean inertes, es decir, que no generen interacción directa con nuestro analito, para que no se generen interferencias durante el análisis. Entonces es muy necesario que estos vasos sean de este material de teflón. Entonces, por ello, la vía microondas es una de las vías un poco más seguras de todas de las que se encuentran de digestión, para que no se pierda el analito y no se genere también pérdida de la solución. Los equipos a utilizar también son balanza analítica, la sorbona o campana, que es donde se generan la mezcla de los ácidos, y el microondas, que es el aparato que nos va a ayudar a generar el calentamiento de la muestra para poder hacer un análisis muy, muy estable de la digestión. Las aplicaciones en alimentos. Entonces, en la industria alimentaria se hace necesario investigar el contenido de algunos metales pesados que puedan afectar la salud pública, o la búsqueda de ciertos alimentos que contengan metales que sean beneficiosos para los organismos de los consumidores. El mercurio, por ejemplo, es un metal pesado de alta toxicidad. Entonces, para el organismo es importante que no se genere el consumo. Entonces, esto trae graves consecuencias debido a su consumo. Por lo general, se encuentra más que todo en pescados y mariscos. Es decir, que en estos tipos de alimentos es donde más se investiga la presencia de este elemento, ya que debido a la minería, por lo general a cielo abierto, donde es muy común el uso de este,
para la extracción de otros metales como el oro, se genera contaminación de los afluentes hídricos. Entonces esto produce que los peces y demás especies acuáticas adquieran en sus fibras musculares niveles altos de mercurio. Entonces existen varias formas de mercurio que se dan de manera natural en el medio ambiente. Las formas naturales de mercurio más comunes son el mercurio metálico o elemental, el sulfuro de mercurio, el cloruro de mercurio y el metilmercurio. La determinación del contenido de estos metales o los macronutrientes en los alimentos se realiza mediante procesos de extracción como la digestión ácida, que permiten la extracción del analito para su análisis posterior con la ayuda de los métodos espectrofotométricos como de absorción atómica, emisión atómica o de fluorescencia de rayos X de reflexión total. Ahora vamos a hablar de la determinación de mercurio en pescado por digestión ácida mediante la vía húmeda. El método más utilizado para el análisis de mercurio en agua y pescados es el de absorción atómica por vapor frío, que permite realizar análisis de mercurio con límites de detección de una parte por billón. Un caso particular en la técnica de absorción atómica lo constituye el mercurio, ya que gracias a su volatilidad no requiere el uso de llama para atomizarse y puede determinarse en forma de vapor frío. La determinación se realiza cuando un agente reductor, que es el cloruro estañoso o el borohidruro de sodio, al digerirlo, la reacción de mercurio en solución con el agente reductor produce mercurio atómico muy volátil. El vapor de mercurio es conducido hacia una celda colocada en el paso de haz de luz, donde ocurre la interacción entre los átomos de mercurio y la radiación, produciéndose la respectiva absorción. Entonces el valor de la señal obtenido es proporcional a la concentración de los átomos presentes en la nube de gases. De este modo, es posible construir una curva de calibración analizando soluciones patrón de concentración conocida y midiendo la magnitud de la absorción de cada una de ellas. El vapor de mercurio es conducido hacia una celda colocada en el paso del haz de luz donde ocurre la interacción entre los átomos de mercurio y la radiación produciéndose la respectiva absorción. Como se ve en la imagen, se utiliza una lámpara de cátodo hueco por la cual pasa el haz de luz. Por lo general estas lámparas de cátodo hueco son del mismo material del metal que se va a analizar. Se genera la introducción del vapor frío del mercurio, donde pasa a través de ella la luz, se genera una señal de absorción atómica que pasa por un monocromador que lleva esta señal hasta el detector. Los analitos extraídos con este método es el mercurio elemental y el metilmercurio. Por lo general estos dos son los que se encuentran en mayor cantidad en la naturaleza, pues que son más tóxicos, en específico el metilmercurio. Destrucción de la materia orgánica en la muestra. La determinación del contenido total de mercurio en pescados involucra la destrucción total de la muestra, con el fin de lograr la disolución del metal que posteriormente será cuantificado mediante esta técnica. La digestión abierta de la muestra para la disolución de mercurio debe realizarse bajo condiciones controladas debido a la volatilidad de dicho elemento. Usualmente se emplean mezclas de ácido combinadas con pergamanato de potasio y con calentamiento en baño María. Este pergamanato de potasio luego tiene que ser eliminado ya que presenta una coloración azul oscura que puede generar interferencias con la lectura durante la absorción. Los reactivos que se utilizan en este proceso de digestión de la muestra son agua desionizada, ácido nítrico al 65%, ácido clorhídrico al 37%, el ácido sulfúrico al 98%, ese es el más concentrado, el más peligroso. El pergamanato de potasio al 5% más a volumen. En este se disuelven 5 gramos de KMNO4 en 100 mililitros de agua desionizada.
el cloruro de hidroxilamina, que es el que permite la descoloración del producto, de la sustancia, para el análisis, se incluye al 24% más a volumen. En él se disuelven 24 gramos de cloruro de hidroxilamina en 100 mililitros de agua ionizada. El cloruro de estaño, que se introduce al 10% más a volumen, se disuelve en 10 gramos del cloruro de estaño en 20 mililitros de ácido clorhídrico al 37% y se lleva a 100 mililitros con agua ionizada. En esta imagen podemos ver el montaje que se utiliza para hacer la digestión. Es un montaje en el que se encuentra un balón de digestión, un socklet para la recolección del condensado, un embudo de separación para ingresar los reactivos al balón de digestión y un condensador que permite que al generarse los vapores por el calentamiento se recoja con mayor facilidad. En este diagrama de flujo del proceso de digestión por vía húmeda podemos ver el proceso que se realiza antes de llevar a cabo el análisis en el espectrofotómetro de absorción atómica por vapor frío. Entonces, primero se inicia con la adición de cada uno de los patrones preparados en un balón de digestión. Se pasa a agregar al embudo de separación 20 mililitros de ácido nítrico y 10 mililitros de ácido sulfúrico. Luego se pasa a calentar durante una hora adicionando porciones de agua ionizada por el condensador. Luego se pasa y se deja enfriar y se agrega 1 gramo de KMnO4. Pasamos a calentar durante una hora adicionando porciones de agua ionizada por el condensador. Luego dejamos enfriar y se agrega 12 mililitros de hidroxilamina. Por último, hacemos la filtración de la solución por gravedad y se afora el filtrado para hacer la dilución y proceder a hacer la medición espectrofotométrica. Aquí vemos algunas de las ventajas e inconvenientes de esta digestión para este tipo de procesos. Entonces, las ventajas es que una de las ventajas de la digestión con ácidos a presión ambiente es que esta es bien conocida. Entonces, que ya sabemos que la técnica es muy utilizada en los laboratorios de las universidades debido a su bajo costo, que no hay límite de cantidad de muestra, que es muy sencilla, que hay facilidad de la adición de reactivos y muestras y que el material utilizable es muy barato. Pero tiene inconvenientes como la lentitud, que el sistema abierto genera pérdidas de volátiles de espumas y de humos corrosivos. También el elevado riesgo que se genera de contaminación de la muestra y la peligrosidad que hay de los reactivos para con la salud del que está analizando este analito. Por parte de la digestión con ácidos en equipos de microondas, tiene de ventajas que es muy rápida, se genera la digestión en minutos, el sistema es cerrado, entonces no hay menos riesgo de pérdidas de volátiles, hay menos riesgo de contaminación también por el aislamiento de la atmósfera del laboratorio y que se utiliza material de teflón, que es un material inerte que no genera tampoco contaminación. Dentro de los inconvenientes que se generan en este tipo de digestión es la limitación con la cantidad de la muestra, ya que los vasos de digestión son en algunos casos pequeños y en menor cantidad, entonces esto genera que no se pueda tener una amplia gama de muestra. También por la peligrosidad de los reactivos, que en cualquier método es un riesgo que se corre, que el material es mucho más costoso y que hay dificultad de la adición de reactivos dentro de estos vasos de digestión. Por último, cabe resaltar que la digestión ácida o la calcinación son métodos de extracción de los analitos que se desean investigar mediante diferentes técnicas de análisis. Por lo tanto, no son métodos de análisis directos, sino por lo contrario, son un método preanálisis, ya que su función es preparar la muestra con el fin de evitar interferencias dentro de su estudio. Los métodos para analizar estas muestras por lo general son a base de la espectrofotometría,
ya que en esta se encuentran algunas como la espectrometría de absorción atómica en llama, la espectrometría de emisión atómica, la de absorción atómica con excitación de electrón térmica, la de emisión óptica mediante plasma inductivamente acoplado y la de masas con plasma inductivamente acoplado también. Hay otra técnica que es la de fluorescencia de rayos X de reflexión total. Esta nos permite la determinación simultánea de la mayoría de los analitos que se generan el interés dentro de las industrias, tanto químicas como de alimentos. Por ejemplo, la espectrometría de absorción atómica con vapor frío es una técnica desarrollada para análisis más específico de algunos metales que pueden ser de mayor volatilidad. Esto implica entonces que no se hace necesario el uso de una llama para atomizar la muestra, sino que por el contrario, solo es necesario arrastrar el vapor hacia el detector y para generar entonces el análisis por ejemplo, analitos como el mercurio. Entonces esta técnica se hace con ese fin. Aquí vemos entonces para finalizar la bibliografía de la exposición y muchas gracias.